Bueno, vamos a dar inicio entonces a este diálogo, a estos diálogos urgentes, justamente que tienen que ver con la memoria, ¿no? con la posibilidad de construir memoria popular, memoria social, memoria colectiva, sobre dos masacres muy importantes en estos sures, ¿no? Pensando esta masacre desde los sures, la masacre de Mozambique y la masacre de Sencata, en Bolivia. Este encuentro es un encuentro propiciado, uno de los tantos encuentros propiciados por el grupo de trabajo Claxo, Autonomías, Territorios y Memorias Geopolíticas en Disputa, la comunidad de estudios Jaina, que es un centro miembro Claxo de Tarija, Bolivia, y el Pacto de Unidad Bolivia. Nos van a acompañar hoy, como bien ustedes saben y están viendo, digamos, María Paula Meneses, quien es, como ustedes también saben, una, digamos, investigadora mozambiqueña que, digamos, trabaja también en Portugal, es una de las co-coordinadoras del grupo de trabajo Claxo sobre epistemologías del sur y una gran trabajadora de los pensares, los sentires y los haceres desde los sures o desde el sur global. También nos acompaña Pilar Lizárraga, que está aquí también, que es una de las co-coordinadoras del grupo de trabajo Claxo, Autonomías, Territorios y Memorias, y una de las autoridades también del Centro de Estudios Jaina, y por supuesto también integrante del comité directivo de Claxo en representación de los centros de Bolivia y de Paraguay. Estarán también Estela Machicado, quien se sumó hace unos minutos, quien es una investigadora también boliviana, reconocida y por supuesto vinculada con la red Claxo, y nos acompañan también Teresa Subieta, una gran defensora y muy reconocida luchadora por los derechos humanos en Bolivia, y ojalá que se pueda conectar Segundina Flores, que me dicen que está en actividades políticas ahora y actividades territoriales, pero que se conectará en breve, ¿sí? Entonces es un encuentro, le damos una bienvenida a este encuentro que justamente lo que se propone es construir, producir memoria social, como decía, memoria colectiva, para, sin duda, tener una mirada sobre las luchas y las represiones y las masacres de antes, pero también fuertemente centrada en los desafíos del presente y ojalá en la construcción de mejores sociedades futuras. Sabemos que nuestro continente y el mundo, hablábamos antes con María Paula, pasan por momentos muy difíciles, de mucha incertidumbre, de bastante confusión, de muchos movimientos o muchas tendencias que son regresivas o que son reactivas a ciertas conquistas, ciertos derechos y ciertos avances de las últimas décadas. Particularmente Bolivia está en un momento político muy, muy complicado, que por supuesto esperamos que el próximo domingo tenga un desenlace popular, ¿no? Un desenlace vinculado con los anhelos de la mayoría de las y los bolivianos, bolivianas, y que esos anhelos sean respetados en las urnas, ¿no? Que no haya ninguna vulneración de la voluntad popular, que no haya ninguna vulneración democrática, porque de lo que se trata es que nuestros pueblos puedan decidir sus destinos en forma autónoma, en forma soberana, en forma libre, para de esa manera construir sociedades entonces más justas, más igualitarias, más democráticas, y por supuesto que puedan juzgar las masacres de antes y evitar que se repitan este tipo de masacres en el presente, como por ejemplo sucede lamentablemente en Colombia, ¿sí? O en algunos países de Centroamérica, también en países de África, por supuesto, y obviamente en el futuro. Así que les damos a todos y todas una muy cálida y muy cordial bienvenida. Para Claxo, como siempre digo, es un honor, es un placer, pero también es un compromiso y una responsabilidad poder ser sede, poder ser anfitriones de este tipo de encuentros, de este tipo de actividades, para seguir pensando juntos y seguir estando cerca, aún en momentos de distanciamiento social, aún en momentos de cuarentena y aún en momentos de pandemia. Así que Pilar, María Paula, Teresa, Estela, Ariel Camacho, que también nos acompaña desde Jaina, le damos una bienvenida y las dejamos en este intercambio y en este diálogo. Gracias. Muchas gracias, querido Pablo, por las palabras tan generosas para aperturar este espacio. Somos nosotros los que estamos agradecidos, en realidad, con las compañeras que nos están acompañando.
tenemos la suerte de poder conectarnos desde la voz de Paula a una realidad que es enormemente, digamos, invisibilizada desde este sur y que comparte muchos elementos comunes sobre lo que implica justamente la violencia, pero no solamente la violencia corporal, sino esa violencia institucional, esa violencia colonial, patriarcal que ha puesto, digamos, al pueblo mozambiqueño y al pueblo boliviano en esos lugares, como decía Fanon, de esas zonas del no ser, ¿no? En esos lugares de, más allá de la línea abisal, donde nos permite definitivamente mirar, digamos, en una perspectiva diferente lo que implica las propias construcciones de alternativas, ¿no? Entonces, acercar estas voces, acercar estas miradas de lo que implica estas luchas de resistencia y de reexistencia del pueblo mozambiqueño y del pueblo boliviano, para nosotros es fundamental. Y ha sido un desafío que lo habíamos conversado hace mucho tiempo con Paula, ¿no? ¿Cómo vinculamos estos diálogos? Bueno, lo vinculamos desde el compromiso de la acción social, desde una praxis política y desde una mirada académica comprometida, obviamente, con ese accionar para transformar estas realidades que tienen que ver con las opresiones de nuestros pueblos, ¿no? Entonces yo creo que el pensarse en Cata es pensar Mozambique y el pensar Mozambique es pensarse en Cata, Sacaba y todas esas múltiples opresiones que se dan desde la violencia, del tema de la religiosidad, desde el tema de la política, desde el tema de la economía, ¿no? Yo pienso de que eso nos cruza, nos hace pensar justamente en la perspectiva y la necesidad de construir estas luchas internacionalistas con la posibilidad de construir las alternativas para estos mundos, para estos otros mundos posibles, como nos dicen los zapatistas, ¿no? Entonces, agradecerte enormemente, Paula. Yo creo que escuchar tu voz es escuchar la voz de los compañeros y situarnos en ese territorio. Entonces, te pediría, por favor, si puedes comenzar esta sesión o continuar esta sesión justamente situándonos en estas luchas que son estas luchas que nos han convocado. Para mí es buenas noches, a algunos lugares del mundo van a ser buenos días, buenas tardes, o sea, ¿cómo están? Para mí, a mí me gustaría al inicio agradecer a Pilar, a Pamela, por el reto, el privilegio de estar acá con ustedes, porque como hablaba hace un rato con Paula, a quien también agradezco por todo el apoyo de Claxo, yo creo que nos hace mucha falta los diálogos en el sur, porque me parece que la queda del muro de Berlín nos ha hecho mirar mucho al norte y dejamos de mirar hasta el sur. Entre el sur y los diálogos en el sur, la expresión de un lado de solidaridad y de denuncia de las luchas, sea las luchas pequeñas de las mujeres para seguir alimentando sus hijos, para seguir reproduciendo la vida, que es una de las formas principales de lucha que muchas veces no damos mucha atención porque creemos que las luchas son los grandes momentos, en las pequeñas luchas de todas las personas que participan, pero estas luchas nos muestran en permanencia la violencia que se ejerce sobre todos estos cuerpos territorios que están aconteciendo. Entonces, yo creo que este filme que tuve el privilegio de ver un poco con el apoyo de Pilar, nos llama la atención sobre todo como Pilar llamaba la línea abismal. Yo creo que aquí hay que muchas veces revolver un poco la cuestión de la historia. Yo creo que tenemos un problema que es la herencia colonial que está a la raíz de nuestros estados-naciones. Y en la fundación de los estados-naciones que salen a las independencias, sea en América Latina, en África, en Asia, todos nosotros y nosotras tenemos la herencia del Estado moderno. Y el Estado moderno es un proyecto alemán. Y por eso cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, estamos discutiendo derechos humanos, todos los contextos de derecho, estamos hablando de derecho romano-germánico. En Mozambique tuvimos un poco de colonización alemana en el norte, romanos no, los romanos se quedaron en el norte de África. Yo no estoy muy cierta si hubo romanos en Bolivia, creo que no, que la colonización romana terminó en el inicio de nuestra era en el Mediterráneo, pero esto nos obliga a pensar desde la historia
de qué raíces de Estado moderno estamos hablando. Estamos hablando en realidad de un Estado a lo cual muchos de nosotros y nosotras no participamos porque nuestras culturas no son reconocidas como fundacionales de este proyecto. Y entonces yo creo que esto es una de las cuestiones importantes que yo creo que está en este filme, en la denuncia de las masacres. Son otros proyectos políticos que se estaban desarrollando en Bolivia, que se están desarrollando en múltiples países y regiones en el mundo, pero que es muy difícil ser aceptados por los proyectos del Estado moderno, toda la institucionalidad moderna que no abre espacio, que quiere acomodar un poco para no cambiarse totalmente. Entonces yo creo que ahí tenemos un gran desafío, que es el desafío de repensar el poder desde una perspectiva plural. O sea, no podemos seguir hablando del Estado moderno con una soberanía, un pueblo, una historia, una educación, un sistema jurídico, porque la multiplicidad es la norma. Y esto yo creo que es uno de los grandes problemas y creo que hay un autor que a mi juicio sigue siendo muy importante de leerlo, que es Amílcar Cabral, que fue uno de los liderazgos anticoloniales en África, que nos decía, que planteaba de una forma muy específica que las luchas de liberación son sobre todo luchas por el derecho a la historia. Yo creo que este es fundacional en el grupo, que en todo el trabajo que Pilar y etcétera están desarrollando en el marco de las luchas indígenas en Latinoamérica, es la cuestión de la historia. Es que la memoria es las otras historias que no están en el marco de la historia nacional que conforma el proyecto de Estado-Nación. Y eso es tan importante, es lo que nosotros, sobre todo en los espacios del Índico, estamos desarrollando como la necesidad de historias en red, que son historias que tienen nuestras raíces y que nos proyectan al futuro. Y esto es un desafío muy problemático porque todas las personas que son los que defienden la orden y el progreso y que son los herederos del proyecto del Atlántico Norte, del proyecto de la modernidad, no van a aceptar estas otras voces, estos otros proyectos, porque son proyectos de poder y de participar, del derecho a la voz, pero la voz como sonido, como una presencia política, como una praxis y una interpretación política que es absolutamente fundamental tener en orden. Yo no me voy, creo que sería importante seguir trabajando y reflexionando un poco más sobre esto, pero lo que yo estoy mirando es el retorno permanente de la violencia. Y la violencia tiene una cuestión muy interesante, es que las ideas, estando ahora trabajando en Europa, es muy interesante ver cómo hay cambios en Bolivia, hay cambios en Mozambique, hay cambios en Sudáfrica, hay cambios en Bangladesh, pero nosotros seguimos siendo locales. El universal es el Atlántico Norte. Y el Atlántico Norte no cambia. Hace un poco de reflexión sobre sí mismo, pero sigue impulsionando, defendiendo su posición como la posición más justa, más adelantada de orden y de progreso. Y esto es interesante para pensar por qué es que nosotros no entramos en este contexto y en ese sentido somos siempre locales y somos también personas que no son importantes para desarrollar la teoría política. O sea, todos los grandes planteamientos sobre historia, sobre teoría política, sobre teoría democrática, siguen siendo desarrollados desde el Atlántico Norte porque es muy difícil cambiar y descolonizar o lo que se quiera llamar las grandes teorías sociales. O sea, el derecho, la sociología, la historia, es muy difícil cambiarla. Y por eso es tan importante este trabajo, que no es solamente un trabajo de memoria, sino un trabajo de desafiar la filosofía que subraya en permanencia la línea abismal, la línea abisal, que es la línea entre los que pueden hablar sobre todo, porque son universales, y los otros que permanentemente son proyectados, producidos como impacto local. Y lo que yo miro entre Bolivia y Mozambique es una gran cantidad de continuidades, de situaciones semejantes, no solamente la herencia colonial del Estado, pero también una población, sobre todo indígena,
En mi país son 99% de la población es indígena. Fue difícil tener un presidente indígena. Samora Machel fue el primero. Fue muerto por los sudafricanos, y hay que decirlo. Pero sobre todo es esta actitud de se puede matar porque ellos no interesan. Y entonces, si yo estuve mirando un poco la historia de Bolivia, porque importa conocer la historia, yo no conozco casi nada de Bolivia, entonces voy a reconocer mi extrema ignorancia sobre los contextos en Bolivia. Yo creo que lo mismo pasa en contextos africanos para la mayoría de los compañeros en Latinoamérica. Yo creo que esto es importante hacer una posición porque permanentemente en el sur estamos con situaciones de violación de los derechos. Y la violación, como Pilar subrayaba, ocurre a varios momentos. Ocurre cuando no se reconoce los conocimientos y las otras formas de gobernabilidad más allá del Estado moderno. O sea, una injusticia endémica y una injusticia que reproduce el otro como no cuenta, no tiene importancia. Tenemos la injusticia sistémica, física, sobre las personas y tenemos sobre todo esta idea que ahora está muy presente en que se subraya cada vez más la idea de que los derechos individuales, el respeto a la propiedad privada, a las reglas del libre mercado son lo que importa. Y esto es fundamental para desarrollar nuestros países. Y esto es una especie de manual de colonización que está sea en Bolivia, sea en Mozambique, siendo aplicado. Los recursos son la llave para el desarrollo, van a desarrollar el país, a traer la salud, la educación, etc. Pero la cuestión es simple. Lo que está pasando con las personas que viven en los territorios, en las tierras, que son los herederos que han seguido viviendo y sobreviviendo y resistiendo en estos contextos, que han pasado por el sistema colonial portugués, han luchado por la independencia y ahora, como hay un cantor de rap muy conocido, Bobi Wine, que ahora es miembro del Parlamento en Uganda, que nos llama la atención que muchos de los libertadores se transformaron en los opresores. Y esta es una cuestión muy importante de pensarlo a cada instante y a cada momento, lo que pasa con la ideología de la liberación y muchas veces la imposibilidad de cambiar totalmente. Pero esto está a la raíz del derecho del Estado moderno de ser el legítimo representante de la violencia, de seguir con la orden y el progreso de los países, y sea en Bolivia, sea en Colombia, sea en Brasil, sea en Mozambique, sea en Angola, lo que nosotros vemos son estados modernos que siguen reproduciendo los modelos de represión y los modelos de destrucción de las vidas. Y en este sentido, y ya terminando, y voy a hablar 2 o 3 minutos para explicar un poco más lo que está pasando en Mozambique, pero creo que el planteamiento que Achille Mbembe hizo hace un par de meses sobre el derecho a respirar, el derecho a ser, es absolutamente fundamental. Es que no hay posibilidad de vivir si no podemos respirar, si no podemos comer. Lo que tenemos hoy en mi país es una situación muy complicada. La descubierta del gas en el norte del país, de enormes reservas de gas natural, llevaron asociados a la incapacidad del gobierno central de hacer la redistribución económica de justicia social, ha llevado las poblaciones, sobre todo musulmanas en el norte, un grupo pequeño de insurgentes a comenzar una yihad en el norte del país y ahora tenemos más de 3.000 personas muertas en los últimos 3 años, 200.000 refugiados internos y casi 2.000 maestros que están refugiados porque no pueden asegurar la educación de los niños. O sea, tenemos la violencia física, la destrucción de las personas, sobre todo de mujeres. Tenemos también la violencia del Estado, que para hacer frente a los insurgentes destruye todos los civiles, y tenemos la población civil que está entre los militares y entre los insurgentes. Entonces son los dobles víctimas de este proceso. Y como me decía lo que estoy hablando de esto, es que yo tengo familia en Cabo Delgado, que es el extremo norte del país. Y cuando hablaba con una de las personas de familia y preguntaba cómo están con el COVID, ella me decía, tía, COVID es la cosa menor. El problema es que te pueden cortar la cabeza o te pueden dar un tiro.
o puedes morir de hambre. Entonces tienes 4 posibilidades de muerte y esto no es lo que nosotros queremos. Sea en Bolivia, sea en Mozambique, sea en cualquier lugar del mundo, el derecho al respeto de la humanidad de cada uno y cada una de nosotros es una cuestión fundamental. Yo creo que esto es una de las grandes y más herencias del sistema colonial moderno, es que el otro no interesa, el otro es descartable, el otro se puede quitar fuera. El otro, que no soy yo, es mi enemigo y llevado al extremo puede ser muerto. Y esto me ha impactado muchísimo con lo que estaba mirando en Bolivia, en estas protestas. Son protestas legítimas, como la Organización de los Estados Americanos ha mostrado, y de un momento para el otro el Estado no reconoce las protestas y va a matar a las personas. ¿Qué estados son estos que matan a las personas? ¿Qué ciudadanos son estos que estamos produciendo y que van a matar sus compañeros ciudadanos también? ¿Qué deshumanidad es esta que estamos produciendo a cada día? Porque yo estaba mirando los informes en Bolivia sobre Sacaba y el Alto y me preguntaba, pero ¿quién son los militares y los policías que han hecho estos ejercicios? Son ciudadanos como los mismos que pasamos a mí. ¿Qué está pasando con nosotros? Que seguimos reproduciendo esta ideología que nos permite matar, como si nada ocurriera y fuera posible. Y esto para mí es muy problemático porque yo vivo en una región, en Mozambique, 2 países abajo de Ruanda. Entre Mozambique y Ruanda está Kenia y Tanzania. Pero nosotros recibimos en los años 90 muchos refugiados de Ruanda, por todas las masacres que todo el mundo conoce. ¿Y cómo es posible que seguimos conociendo las masacres, repitiendo los masacres sobre otras personas? ¿Cómo es posible que no hemos aprendido a reconocer nuestra humanidad? Y entonces cuando miraba lo que está pasando en Bolivia, decía, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Dónde está nuestra incapacidad de reconocer, de amar, de estar próximo de las personas? Y por eso mi protesta al inicio, te pido desculpas, Pilar, cuando decía Zoom no es mi especialidad, es que yo creo que tenemos que enseñar a los niños desde muy chiquitos que todos somos iguales en nuestras diferencias, pero somos humanos. Y esta no deshumanización es algo que creo que no estamos, yo soy profesora, y creo que ha sido un error en la formación de mis estudiantes no pasarles este sentido, porque me ha impactado inmenso y estoy muy solidaria con ustedes, porque creo que esto es una función nuestra, es estar solidario con ustedes, pasar vuestras luchas ahora, como lo he dicho a mis colegas en Mozambique, que es muy importante conocer Bolivia, conocer los problemas de Bolivia, más allá de la narrativa hegemónica que dice que no, que el gobierno es legítimo. No, no es legítimo, es ilegítimo, hubo un golpe de Estado, lo que está pasando, y sobre todo aprender de ustedes más a través, como Boaventura nos enseña, de la traducción interpolítica e intercultural para seguir con nuestras luchas. Porque si seguimos traduciendo nuestras luchas, sea en Mozambique, sea en Bolivia, a través de los códigos del Atlántico Norte, de la modernidad eurocéntrica, vamos a seguir atrapados en lo que es correcto, lo que es orden y desorden. Y Bolivia y Mozambique van a ser siempre espacios de desorden. Entonces, muchas gracias, Pilar, por me haber dado la permisión para ver el filme y sobre todo para pensar sobre lo que está pasando con nuestros países, con nuestras regiones y sobre la importancia en realidad de recuperar nuestras memorias, que son el pasado en ese sentido, es una antivisión del futuro. Y si no aprendemos del pasado, es que estamos haciendo algo de muy extraño con nuestras vidas y perdiendo nuestro futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Paula. Nosotros somos los agradecidas y agradecidos porque es a través de justamente la construcción epistemológica que usted viene haciendo que nos permite desafiarnos a pensar desde otros lugares y también desde otras construcciones teóricas y políticas, ¿no? Entonces, enormemente agradecida por acercar justamente a estos continentes, a estos cuerpos y estas voces que están en resistencia.
Querida Teresa, te voy a dar la palabra, por favor, para que puedas situar el tema de la masacre de Sencata y poder entrar a compartir el tema del video. Muchísimas gracias, Teresa. Muy buenas tardes. Un gran abrazo a Paola, a Pablo, a Estela y, lógicamente, a nuestra Pilar, amiga, compañera de lucha. Y disculpen, yo tenía otro Zoom que se me ha cruzado, pero es importante compartir, como dice Paola, nuestras historias, nuestras memorias históricas. Lo que ha ocurrido en Secata no es algo gratuito, no es algo aislado. Lo que ha ocurrido en Secata y en Sacaba y en Pedregal y en Ovejuyo, que son lugares donde vive gente muy humilde, muy sencilla y que lucha día a día para conseguir el pan de cada día que se dice, tiene raíces históricas muy fuertes y también tiene intereses muy abigarrados, muy agarrados del pasado. La relación estrecha y la influencia estrecha de Estados Unidos hacia los países de Latinoamérica son muy profundas, son muy, muy duras, porque Estados Unidos y sus embajadas de Estados Unidos en los países de Latinoamérica tienen una relación estrecha por interés a los recursos naturales que tenemos en estos países. Y Estados Unidos no ha perdonado el movimiento al socialismo, el MAS, y sobre todo a su líder, el señor Evo Morales Ayma. Y el grupo, las organizaciones sociales, los movimientos sociales de campesinos indígenas originarios, de la clase obrera, de fabriles, constructores, de clases medias empobrecidas, de la Central Obrera Boliviana, que aglutina a todos estos sectores, porque Evo perteneció a esta Central Obrera Boliviana, los cocaleros que son del trópico de Bolivia, que también existen en el norte de La Paz y en otros sectores, que son milenarios, que siempre han cultivado la coca, la hoja de coca, que en mi país yo acabo de picar, decimos, acabo de masticar coca, porque he comido un alimento que me ha hecho un poquito daño y que sé que este me cura. Entonces, quiero decirles, para seguir en el tema, que la masacre de Sencata y las otras masacres que se han dado están vinculadas al interés del dominio de Estados Unidos sobre nuestros países. No han podido aceptar, no han entendido ni quieren entender, o si entienden, no quieren que se coja en mi país, en Bolivia, esa línea de liberación de nuestros pueblos por decidir, para decidir qué hacemos como país con nuestros propios recursos naturales, con nuestras propias culturas, con nuestra forma asidua de vivir, con nuestros hábitos, con todo lo que implica nuestra forma, nuestro hábitat de ser en Bolivia. Y lo que más le ha dolido es que ha tenido que salir de Bolivia, Estados Unidos, a través de su embajada. Eso no se lo han perdonado.
No han perdonado al MAS ni a Evo Morales. ¿Y quiénes son los que no han perdonado? El imperialismo norteamericano, pero sus secuaces en Bolivia y sus secuaces que están en Estados Unidos, cobijados por Estados Unidos, de anteriores gobiernos o el anterior gobierno, Goni Sánchez de Lozada y su gente que eran seguidores y que han sido gobierno anteriormente. Entonces, les estoy hablando, no he ido más atrás como ha ido Paola, que creo que es importante. Nosotros en la colonia, evidentemente, desgraciadamente, con la cruz y la Biblia nos han dominado nuestras culturas, pero ha habido también una valentía de nuestras culturas, saber mimetizarse, y por eso nuestros hermanos campesinos indígenas originarios subsisten nuestras culturas tradicionales, nuestras culturas milenarias, y que hemos hecho una simbiosis con las culturas occidentales que nos han traído como España a nuestro país. Es verdad, eso hay que ligarlo. Y hoy en día hablamos de elecciones. Hasta antes del 52, la mujer y los indígenas no podían votar en las elecciones, estaba prohibido, porque eran ignorantes, porque eran escoria de la sociedad, etcétera, etcétera. Solo en el 52 se logra el voto universal, antes era voto calificado. Entonces, ahora estas elecciones, y con lo que ha pasado, les decía, la Embajada de Estados Unidos en Bolivia ha trabajado y no ha dormido y no sigue durmiendo, porque no les convence que sea un indígena o que sean los sectores populares, los pobres, los desheredados, los que viven en la miseria y que luchan por conseguir condiciones de vida dignas, justas. Y eso se lo ha dado un gobierno popular de las clases sociales que les he mencionado hace rato: obreros, campesinos, fabriles, mujeres indígenas, mujeres de las clases medias, que están comprometidas con el proceso de liberación de nuestro pueblo y de nuestros pueblos en América Latina. Sencata, la masacre que ocurre es porque se levantan estos hermanos del Alto, indígenas, pero que habitan ahora en estos barrios. El Alto tiene más de 1 millón de habitantes, 1.700.000 de habitantes, con La Paz es más de 2 millones. Entonces, no pueden, no conciben, y por eso estas elecciones del 18 no conciben que vuelvan al poder los sectores más humildes, más empobrecidos, las mujeres. No conciben que seamos una sociedad que queremos construir en base a nuestras culturas comunitaria, donde la solidaridad, la complementariedad, el compartir las riquezas de nuestro país, que tenemos riquezas en nuestro país, pero que se la han tirado y se las han robado constantemente los sectores de las clases dominantes que están en relación y son los secuaces del imperialismo norteamericano, antes del colonialismo español, ahora del sistema capitalista y del imperialismo que domina todo el mundo y que la está peleando para que no entre China ni Rusia. Ustedes saben que eso es una pelea entre sociedades para poder, ¿no es cierto?, dominar el mundo. Nosotros somos un país pequeñito, y ese país pequeñito, en 14 años que ha gobernado un indígena, con todos sus errores, con todas deficiencias, nos ha dado la posibilidad de que sean mis hermanos y hermanas pobres, indígenas, campesinos, originarios,
clases medias empobrecidas dignos, dignas, y que sepamos saber redistribuir la riqueza entre todos, no que unos cuantos, que es 1%, se lo lleve todo y 90% que se mueran de hambre. Eso al imperialismo norteamericano y el saber redistribuir nuestros recursos naturales, el saber elaborar proyectos industriales que desarrollen a nuestro país y que haya un desarrollo humano y sostenible. Eso es lo que ha ocurrido. Se encanta Huayllani, Sacaba, que pertenece a Huayllani, que pertenece a Sacaba, que es en Cochabamba, Pedregal, Ovejuyo. Así como en el tiempo de la dictadura bancerista, las masacres de Pisana y Torata, que también han sido campesinos. Y anteriormente los mineros, cuando el problema de las parzolas, el movimiento minero, no, pues no les conviene. Ellos quieren seguir dirigiendo nuestro país. Ellos, los ricos, los dominantes, ellos, las clases hegemónicas que están articuladas en Latinoamérica, como en el Brasil, como en otros países, no les conviene que haya una Cuba, que haya una Venezuela, donde se comparte todo, donde se es solidario, donde se es fraterno y donde la riqueza se distribuye, debe distribuirse en igualdad de condiciones. Sencata es eso, ahí están los resultados. La valentía de mi pueblo, la valentía de nuestra gente por defender el gas, por defender sus recursos naturales, por defender su dignidad humana y por ser hombres y mujeres libres del imperialismo norteamericano y de poder construir nuestras sociedades de acuerdo a nuestras culturas. Yo diría hasta aquí, querida hermana Pilar, muchas gracias a Pablo, a Paola que ha hablado tan lindo y que un día quisiéramos más relacionarnos con Mozambique. He visto algunas películas, he visto algo de Mozambique y se me ha estremecido también, como a ti Paola, mi cuerpo. Me ha salido carne de gallina el ver la pobreza, la miseria, por un sistema capitalista, por un imperialismo norteamericano que quiere dominar el mundo y que hoy en día está perdiendo poco a poco ese dominio. Tenemos que liberarnos, tenemos que seguir tomando conciencia, tenemos que ver que son el humilde, el sencillo, el pobre, el oprimido, el que tiene su propia cultura, el que tiene valores, el que tiene principios que nos enseña. Yo soy trabajadora social y he aprendido con ellos en la lucha diaria. He aprendido en la dictadura militar de Banzer, detenida. He aprendido en la cárcel. He aprendido en la persecución. He aprendido ahora en Sencata cuando he visto 10 cuerpos matados por el ejército boliviano, por armas militares, y que lloraban desgarradoramente las familias. Sigo aprendiendo, tengo más de 60 años, sigo aprendiendo y sigo soñando con aquello que en 14 años me ha demostrado un poquito que estábamos construyendo una sociedad diferente y que ojalá mis nietos, las generaciones jóvenes puedan construir la sociedad en igualdad de condiciones, la sociedad sin clases, algo que nosotros le hemos llamado en uno de nuestros pilares en el gobierno anterior, el encontrar la felicidad, pero esa felicidad que no sea privada, personal, de un solo grupo, sino que sea de toda una sociedad donde no haya discriminación, donde no haya exclusión, donde no haya racismo y donde haya igualdad de condiciones entre todos los seres humanos.
Muchas gracias, me disculpan. Yo trabajo en la Defensoría y estamos preparando ahorita mismo cómo vamos a intervenir el 18 para defender que no se conculquen los derechos humanos de las personas. Hay muchas amenazas. Nos han dicho que si entra el MAS otra vez, que si gana el pueblo, no van a permitir, y que están metiendo mucha plata a Estados Unidos, a grupos paramilitares, que hay una serie, hay un plan de destrucción, de muerte, y todas las organizaciones sociales, todos los movimientos sociales, mujeres, hombres, jóvenes, niños, niñas, quieren que no se destruya nuestra patria. Es eso lo que estamos viviendo, y yo debo ir a seguir preparando, porque el 18 desde las 6 de la mañana trabajamos hasta no sé qué hora para que se logre un gobierno legal, estable y legítimo. Hasta aquí Paola, hasta aquí Pilar, hasta aquí Pablo, Estela, un gran abrazo, que Dios los bendiga, y lo que van a ver es un pedacito de lo que están sufriendo cientos de hombres y mujeres hoy en día en Bolivia. La dictadura se ha instaurado, pero la dictadura, si Dios quiere, pero el Dios liberador, no el Dios de los españoles que nos trajeron, el Dios, el Jesús liberador que luchó en su modo de producción esclavista para liberarlos. El domingo estaremos dando ese voto por la liberación de nuestro pueblo Bolivia y de Latinoamérica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Teresa. Realmente es importante situar este video, querida Paula, en un momento, como tú misma lo has dicho, de fractura institucional, ¿no? De fractura de la historia, en un momento donde la masacre se ha constituido en realidad en una evidencia más del retorno de esa vieja república, de esa vieja práctica, además, que ha estado vigente, nosotros pensamos, en este nuevo entramado que se construyó y eso en el Estado plurinacional, ¿no? La base y la sedimentación de lo colonial, de lo patriarcal, del despojo y de la violencia se ha manifestado a través del golpe de Estado de noviembre del 2019 y se ha evidenciado justamente en la diversidad de masacres que se han dado en el país, ¿no? Masacres que se han venido sucediendo una a una en diferentes lugares del territorio boliviano y que han llevado justamente a una pérdida, pero además a procesos de persecución y de sobrejudicialización de quienes pensamos diferente, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la masacre es también una asociación directa con una democracia que está agonizando, con una institucionalidad que ha sido vaciada y con el retorno de una violencia por la vía estatal y por la vía de la fuerza policial y militar, ¿no? Entonces, si te les parece, podemos pasar a ver el pequeño video y después, si es que todavía Segundina se incorpora, a hacer un pequeño comentario y no, con eso cerraríamos. Entonces, Ariel, si te parece, por favor, podemos pasar, compartir la pantalla. El sábado 19 de noviembre es muy lamentable todo lo que nosotros hemos tenido que pasar. 10 personas que murieron en Sencata. De esta manera votó Bolivia.
Evo Morales tiene el primer lugar con el 46.9%. Desconocen los resultados que dan ganadora a Evo Morales. No aceptamos ese resultado y no lo reconocemos. Estoy llamando a la movilización. De aquí se prende la llama. Ingresaron de manera violenta. ¡Grábeme, coño de mierda! La casa del senador. Fueron a mi casa en Potosí, prácticamente lo han incendiado, han destrozado el único patrimonio que tengo. Conozco que lo tienen como rehén a mi hermano, ya quemaron mi casa. Sugerimos que renuncie a su mandato presidencial. Renunciar a mi cargo de presidencia para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, no sigan quemando las casas del gobernador del MAS en Oruro y Chuquisaca. Son pues gente que proviene del área rural, son aymaras, son quechuas. Históricamente Alto es un pueblo de resistencia, revolucionario, que ha estado luchando siempre. Somos la fuerza de nuestro país, la esperanza y fe nos hace feliz. En 14 años del gobierno indígena no se ha devuelto la dignidad al pueblo boliviano, a los aymaras, a los quechuas, a la gente indígena no se ha devuelto la dignidad. Basta de más corrupción en la sociedad. Y defiende ahora con orgullo de decir, yo soy aymara, yo soy quechua, seré india, pero con eso nos vamos a liberar. Siempre de pie con valor. Adelante, portadores de justicia y libertad. El pueblo boliviano prácticamente han llorado cuando ese día que han renunciado a él. Yo me he sentido como si a mí me hubieran sacado de mi casa. Yo así me sentí ese día. Todos hemos llorado. Yo prácticamente con mi familia en el Alto he llorado ese día. Tan conmovedor como la gente defendía y como la gente al lado de él estaba porque es su hermano. ¡Evo no está solo, carajo! El 11 de noviembre ha sido una situación muy difícil a nivel nacional de Bolivia, en el Alto. A esa hora de las 3 de la tarde ya lo detienen a los jovencitos, entre señoras. Detenciones arbitrarias, no totalmente manipuladas, manejadas por el gobierno. Mi hermanito estaba volviendo del trabajo, 3 de la tarde ya ha sido detenido él. Él pide rescate a su hermana, que se lo traiga carnet. Y le van a soltar. Y la hermana va con el hermano menor, va a rescatar llevando su carnet. Ellos más han sido detenidos. Mi hijo ha salido, yo le he llevado al trabajo, trabaja en la gasolinería.
cuando él había salido a las 8:30 a comprarse comida. A 2 cuadras de su trabajo lo agarraron. Yo vendo comida con mi hermana, entonces salimos a buscar verduras o algo para vender. Eso de noche ya estábamos de vuelta a mi casa al lado del río Seco. A la altura de FAP nos ha agarrado, a mi hermana más que todo, porque yo me hice a un lado. Y lo han detenido los policías y lo han subido a la camioneta, que ella es una masista, se lo ha llevado. Yo me quedé ahí parada. 30 detenidos han sido amarrados de las manos, de los pies con alambre de construcción y donde sufrieron una tortura brutal, ¿no? Los compañeros les ponen, dice, bolsa negra, les cubren y ahí les meten gas lacrimógeno, ¿no? Entonces se desmayan, vomitan todos los jovencitos. ¡Vamos, Luca! Ya totalmente maltratado y de ahí ya lo bajaron aquí abajo. Cuando les remiten aquí abajo al GELC de aquí, de La Paz, es donde los baldean con agua y les electrocutan con corriente. ¡Piso, piso, piso! ¡Piso, mierda, piso! Encañonan con arma de fuego de la boca, ¿no? A los compañeros. Hasta las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, ellos han sido torturados totalmente. ¡Piso! ¡Mano, Luca! ¡Mano, Luca! ¡Mano, Luca! Él se desmayó, dice, acá en la FELCC de la ciudad, y de ahí lo mandaron al hospital. Estaba en el hospital el día martes, todo el día. En la FELCC le vi y todo acá inyectado la mano, todo así con curita puesto, todo. Yo me movilicé el 12 de noviembre como hermano ya de los detenidos. Yo ingresé a esa hora de las 6 de la mañana ya. Estaban formados los detenidos, ¿no? Entonces estoy viendo todo, donde en la conferencia de prensa les pregunta que ellos no estaban maltratados, no están hechos nada, ¿no? Entonces las ropas que tenían ellos, ya no tenían esa ropa ellos, tenían otra ropa, ¿no? Entonces es donde el médico forense indica que ellos no están hechos nada y para que diga que estoy colaborando, un día de impedimento les voy a dar a toditos. Yo molesto salí, ¿no? Y en ese momento es donde que yo he hecho la conferencia de prensa criticándoles, ellos están así. Y le dije a la prensa, ya, bien mentirosos son las prensas acá. Le digo. ¿Por qué no dicen la verdad lo que ha ocurrido a los compañeros? Que ellos están bien, no están maltratados. ¿Y qué es esto, compañeros? ¿Qué es estos maltratos que ellos están sufriendo? Bajé y no me dejaron ver. Al día siguiente pasé. Lo mismo, no me dejaron ni darle comida, ni un vaso de agua, nada. Le han maltratado psicológicamente y la han golpeado igual. Que estaba verde su cara, todo su cuerpo estaba verdeada, lamentablemente. El 12 de noviembre ya ha sido una persecución directa a mi persona, como espía o algo. Entonces a esa hora de las 7:30 estaba conversando con un abogado en una pensión y donde el doctor me indica todos los papeles necesitamos ya para defenderlo al detenido. A esa hora de las 7:30, 8, he sido detenido directamente, ¿no? Han entrado todo capuchado, me alzaron, pegando me llevan. Ahora pedí guerra civil, me dijeron, ¿no? Los policías, ¿no? Ahora pedí guerra civil, ahora que te ayude el Evo, ahora tu papá es el Evo, ¿no? Que te ayude, que te venga a rescatar. Ahora vas a entrar 30 años a la cárcel sin derecho. Y justo la presidenta, como autoproclamada que es hasta hoy, estaba en el balcón a esa hora saludando con unos 50 o 80, algo, todos con cascos blancos ahí, ¿no? Ahora rodillate, me dijeron, ¿no? Me rodillé, me hicieron rodillar. Y ingresé a la Plaza Murillo de rodillas, ¿no? Y a la UTAP ingresé de rodillas. En el UTAP me pegan, ¿no? Más de 2 horas y media ha sido la detención. Es donde me torturan, me maltratan también. ¡Mano, Luca! ¡Mano, Luca! ¡Mano, Luca! La policía nos dice, ahora sí hay que practicar tiro al blanco. Nos hace formarnos con armas que tienen, nos apuntan, nos miran bien, si nos voy a disparar o no. Todos aquellos que están en sedición van a ir a la cárcel. Los vamos a perseguir.
En vano yo he puesto abogado, me ha dicho no, que presente el contrato de trabajo. He presentado de la gasolinería, he presentado todo, nada, no han hecho caso, no, igual va a ir adentro. Hoy por hoy los compañeros detenidos estamos esperando más de 10 meses. No hay ni una respuesta, nada de los compañeros a los detenidos, entonces ellos están maltratados totalmente. Sencata es un lugar troncal, es un eje troncal, Distrito 8, donde las personas sí o sí tienen que pasar por ahí, sea de entrada o salida. Estamos nosotros resguardando la planta. ¿Por qué? Porque estos militares, policías quieren venir a atropellarnos diciendo nuestro paro es contundente. También esa gente de Camacho mandaron vandalismos aquí en el Alto, alertando, diciendo que hay saqueos, diciendo que hay robos, haciéndonos quedar a nuestra gente humilde alteña que es trabajador y luchador, no delincuentes. ¡Que renuncien al presidente! ¡Ahora mismo nosotros queremos! ¿Cómo históricamente vamos a retroceder a 2003? Muertos, y no queremos ser queridos, hermanos. En la fecha 19 de noviembre, muchas de las personas, tanto como mi esposo, otros estaban en el trabajo, o bien que otros estaban también en el punto. Días antes que ya nos habían estudiado, 2 semanas antes ya había drones y ellos sabían, el gobierno ya de la señora Áñez sabía pues muy bien a qué hora estaba la gente, a qué hora no. Especialmente el 19 la gente había pues bajado abajo a la ciudad acá en protesta, en marcha. Eran muy pocos prácticamente los que estaban en la planta de Sencata. Nosotros estábamos muy bien subiendo de parte de Sencata Extranca porque habían ya gritos, había rumores de que necesitaban auxilio, gritaban la gente. De todos los canales. Ahora para ir a la... Vinieron pues los militares, policías, en tanques, helicópteros. Sí, de aquí del plateado. Ya nomás han empezado a bajar los tanques, disparando. Van a disparar de ahí, van a disparar, ven. Están lanzando lejos. La indignación era bastante. La gente pues ya creo que ha empezado a gritar y pedían auxilio. En el punto se veía más a lo lejos solamente un humo. No se podía ni visibilizar a lo lejos. Yo me he quedado más abajo y al miedo, al temor, porque el helicóptero volaba a 2-3 metros de altura, de distancia. Estaba casi cerca de nosotros, estaba prácticamente intimidados por ellos estábamos. Entonces ahí es cuando mi esposo escapa a la calle, se va, estamos en este lado de la calle y empieza pues las balas a doquier, calles y avenidas han empezado a disparar y ahí es cuando lo impactan a él. Están rodeando municiones. ¡Están disparando! ¡Vamos allá, ¡al matado uno! ¡Todavía es un hombre! ¿Dónde heridos? ¡No te vayas, hijo! ¡Vamos, no te vayas! ¡Bravo! ¡Al hospital, compañeros! ¡Matando! ¿Qué es lo que está haciendo este gobierno de Áñez? Están disparando en la Extranca, tantos muertos que hay, están botados como perros ahí los heridos. ¿Quién les está yendo a socorrer?
operativo muy limpio, muy tranquilo, dentro de toda la normalidad. Nosotros no tenemos fusil, no tenemos balas, ¿con qué nos vamos a defender? Señor ministro, señores de las Fuerzas Armadas, señores policías, ¿están felices ahora? Ven, quítame a mi hijo. Hordas en estado inconveniente decidieron ingresar o pretendieron ingresar a la planta de Sencata con cachorros de dinamita. Al respecto de que hubieran querido la gente atentar con la planta de yacimientos haciendo explotar, eso es totalmente falso. Era tanta la desesperación de los hermanos. ¿Por qué razón? Porque habían pues personas heridas, habían personas que los han metido incluso con bala adentro de la planta, decían ellos, que los han visto, y a esa razón, a esa desesperación, sus madres, tanto los mismos hermanos de allá al paso, han pedido que devuelvan sus cuerpos a esos hermanos. Entonces, ¿qué van a hacer ahí adentro? ¿Los van a torturar? ¿Los van a hacer algo? Y a ese temor es que han ido ellos en su desesperación, la mayoría mujeres y jóvenes, han ido pues a empujar la pared. Es así como se ha caído. Esa es la versión real. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Aquí nos está matando como un perro, como a un animal, nos mata y yo he visto con mis propios ojos, nos han disparado. Los militares han matado al joven entrando a la puerta, en la cabeza le han disparado. Se les ha sometido a las autopsias correspondientes. ¿No? En el primer caso se ha determinado como causa de muerte un traumatismo torácico penetrante por proyectil de arma de fuego. De las Fuerzas Armadas no salió un cartucho, un cartucho. Manifestamos expresamente que si bien era necesario el uso de la fuerza por parte de la policía boliviana a fin de restablecer el orden, cuestionamos el haber cometido actos de tortura durante la custodia de las personas detenidas el 11 de noviembre de 2019 en Ovejuyo, Rosales, Pedregal y Chasquipampa de La Paz, en Ciudad Satélite, Villa Dolores, Faro Murillo y Villadela del Alto, en la sede de gobierno. El informe defensorial señala que las 20 muertes en Sacaba y Sencata durante las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas se constituyen en masacres, al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática en contra de población civil y bajo conocimiento, reitero, instrucciones transitorio, características que configuran a la luz del derecho internacional de los derechos humanos en delitos de lesa humanidad.
Actualmente se maneja una lista, tenemos como 67 heridos, 11 fallecidos, pero sabemos bien que después de esto han seguido falleciendo, tanto en Sacaba como acá en Sencata. Hay más de 36 detenidos, por ejemplo, pero son más, son centenares, ¿no? Hay muchos detenidos hasta la fecha de hoy mismo. No hay ni una respuesta, nada de los compañeros a los detenidos, entonces ellos en estos momentos tienen dolores, ¿no? En el cuerpo, en las noches no pueden dormir, que no pueden andar mucho, porque ellos están maltratados totalmente. Todo lo que él ha sufrido, las torturas, y él está un poco traumado porque no sale mucho del cuarto, se queda ahí como atontado y no sé cómo hacerlo. La vida de cada uno de los que han muerto, van a saber que eran jóvenes estudiantes, padres de familia, trabajadores. No eran ladrones, no eran terroristas, como el gobierno de transición les llama. Yo como madre pido que se haga justicia. Por nuestra parte nosotros no vamos a olvidar y no vamos a terminar nuestra lucha hasta hallar justicia. Ya he esperado 10 meses en el cual no hay una investigación abierta. Los policías no han llegado y todas las evidencias de aquel día han desaparecido. Los han tapado, los han destrozado, los han hecho desaparecer. Yo lo único que pido es justicia. Hichuero una caja, hanuale oruna cao pasaba esto, hichet kaisaro haji wasa mayaki usartañasa, taque, chacha, warmi, guaguas, wainas, tabacos estana, taquenisa mawa waki sartañasa, saikatañasa, atip hañataki. Acá ñancaja kenakaro, mayak sarit asiñane, uatja nairaro, wastat pa hiwasak collasuyo marca nairar irtasiñane. Muchas gracias, Ariel. Realmente son imágenes muy conmovedoras. Yo pienso de que realmente esto nos toca, ¿no? Y nos devela lo complejo que va a ser el día 18. En realidad, querida Paula, es un video que todavía no ha sido formalmente difundido. También eso le pedíamos a Pablo, porque hay rostros que tienen que ser tapados, ¿no? La propia compañera Teresa es uno de los rostros que queremos cuidar todavía porque es una situación muy complicada la que se va a vivir los próximos días. Y si bien queríamos hacer la sesión, ha sido una sesión un poco más privada, digamos así,
justamente por la complejidad del tema, ¿no? Me gustaría mucho escucharte, querida Paula, y darle la palabra a Estela también, quien es una compañera que ha estado acompañando. Tal vez primero Estela y después cerramos con las palabras de Paula la sesión, para poder tejer justamente estas memorias y lo que tú decías, Paula, que me parece muy fuerte, no es solamente traer, digamos, la voz, sino es escribir esos otros lugares, pero sobre todo escribir esas historias que son historias que realmente nos permiten mirar los lo humano, lo subhumano bajo lo cual nos somete la violencia colonial, la violencia del Estado, ¿no? Entonces, querida Estela, unos 5 minutos, por favor, para el cierre, haciendo un contexto, un comentario del video y cerramos con Paula. Muy buenas tardes a todas, a todos, Pablo. Paula, para mí es un gusto estar aquí. Hemos intentado que doña Segundina esté en la sesión, lastimosamente por el acto del cierre de campaña y la señal que nos ha jugado muy mal, no hemos podido lograr ingresar. Entonces, les pido me disculpen no poder poner la cámara, porque si la pongo también voy a perder audio. Entonces, mil disculpas a todos. Siguiendo, ¿no? en el camino de la historia, yo creo que es importante que estos episodios que nos ha tocado vivir el año pasado, en noviembre, a compañeros aquí en Sencata, es importante que los recuperemos y no solamente los recuperemos para tenerlos como una deuda pendiente con justicia. Hoy mismo estábamos aquí además de pedir el voto, además de una nueva esta dinámica, el reconstruir nuestra patria, exigíamos justicia. Justicia para todos nuestros compañeros que han ofrecido nuestro proceso, y estamos a estos compañeros que han dejado huérfanos, han dejado viudas, no han dejado familias realmente incompletas, ¿no? Esos días ha sido muy doloroso. A mí me ha tocado subir justamente al día siguiente de la masacre para ver en qué se podía ayudar a los compañeros. Entonces, ahí he podido ver el dolor de las personas, y además en este video no se muestran, por ejemplo, las balas que habían caído de los helicópteros y que estaban marcadas. Se podía dar cuenta de que esas balas no vinieron. Podías ver en las paredes de los pequeños edificios que hay en Sencata, podías No se escucha, querida Estela, no se te escucha nada. Creo que va a ser muy complicada la comunicación con Estela, querida Paula. Me parece que aló, sí. Ahora sí, ya, dale, Estela. Me he vuelto a conectar. Ya. En el video ustedes pueden ver que hay unos ataúdes que están en una marcha. Eso es el pueblo. El pueblo sale a las calles a exigir justicia y a demostrar con los ataúdes en hombros que estaban matándonos. Pero resulta que cuando estábamos llegando al centro de la ciudad, sin piedad alguna, sin sentimiento alguno, empezaron a lanzar gases a los ataúdes. La gente que cargaba los ataúdes que ustedes ven en el video ha tenido que dejar el ataúd tirado en mitad de la calle y escapar de los gases. Después de casi 10 minutos hemos tenido que regresar los compañeros a recuperar los ataúdes, porque los ataúdes estaban tirados en medio de la calle, abandonados, porque teníamos que huir del gas.
han escapado los compañeros hasta la puerta de la iglesia de San Francisco, donde estábamos guareciéndonos en la puerta, que no nos querían abrir, además la iglesia de San Francisco. Y los agaces llovían encima de los ataúdes. Tú podías ver cómo los ataúdes eran, o sea, cómo estos nuestros compañeros han sido 2 veces masacrados. 2 veces, uno en vida y otro en sus ataúdes. Entonces han sido episodios que tenemos que recuperar, pero para exigir justicia, para buscar justicia. Que nunca más vuelvan a ocurrir este tipo de eventos que congojan a nuestro pueblo, pero también esta lucha que en estos 11 meses no ha decaído. Yo creo que el objetivo de la derecha era sacar a Evo Morales del gobierno y con eso tal vez pensaban que el MAS iba a morir, que el pueblo iba a volver a bajar la cabeza y volver a someterse, volver a ser los sirvientes de la derecha. Hemos demostrado en 11 meses que nuestro país, nuestro pueblo tiene fortaleza y muy fuerte. Y hoy día somos millones. Entonces seguimos en la lucha, la vamos a y que empecemos a tejer redes de solidaridad con el pueblo boliviano y con todos los pueblos que están luchando por su liberación, con todos los pueblos que piensan que es importante construir un mundo Querida Estela, se te ha cortado nuevamente. Yo creo de que lo esencial ha sido dicho por Estela, querida Paula. Y si podemos, con tus palabras, por favor, cerrar, yo creo que con esto se abre, digamos, la posibilidad de seguir dialogando con el sur, entre los sures, y seguir pensándonos a partir de nuevamente de nuevos espacios que podamos trabajar, tal vez más amplios, más abiertos y con mayor difusión. Te pido entonces, querida Paula, que nos puedas tejer un poco desde tu pensamiento estos episodios, también pensándote desde ese lugar lejano para nosotros, pero cercano en las luchas, en las resistencias y en esa violencia que se impregna. Yo no sé qué decir, es que a cada vez que lo leo, que lo miro, es cada vez más fuerte. Creo que el silencio y el impacto de las imágenes es sobre todo de la fuerza de los hombres y mujeres de Bolivia que sí, que para ellos es una cuestión muy fuerte. Estela volvió. No, bueno, simplemente para despedirme, ¿no? Como verán, la señal está muy mala. Bueno, como les decía, las banderas de la liberación han sido izadas. Vamos a seguir en la lucha y creo que es importante la lucha que va a empezar también el domingo en las urnas. Estamos aquí firmes para recuperar nuestra democracia, recuperar nuestra patria principalmente. Todos vamos a estar en mesas de votación para emitir nuestro voto y para cuidar nuestro voto. Entonces, compañeros, hasta la victoria desde Bolivia. Vamos a seguir en la noche. Muchas gracias. Gracias, Estela. Bien, como le estaba diciendo, hay algo que yo tengo que decir. Es que cuando mi país quedó independiente, Mozambique en 75, había un país que se llamaba Sudáfrica del Apartheid. Y yo viví con los vecinos de Sudáfrica del Apartheid y las imágenes que estaba viendo de Bolivia con los aviones, los Mirage volando, eran las imágenes que tengo de mi juventud en Mozambique. Y esto en mi tiempo se llamaba una guerra civil. Y entonces yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre. El impacto del filme es que hay una guerra civil en Bolivia, hay un gobierno que está
contra su pueblo. Y esto es mi interpretación del filme, pero yo soy extranjera, pero al mismo tiempo digo que es una guerra civil porque la guerra civil es cuando el Estado no logra responder a las exigencias de su pueblo y los bolivianos y las bolivianas tienen su lucha en sus manos y están haciendo esto. Y por esto les agradezco muchísimo la confianza, la invitación para estar mirando esto, pero 2 o 3 cosas muy pequeñas. En Sudáfrica, una de las cosas que he aprendido es cómo es importante tener estas historias guardadas, las voces de las personas en archivos. Y puedo compartir con ustedes, si quieren, cómo están los archivos de Sudáfrica, que en los últimos 20 años intentan recoger todas las voces, las experiencias de las personas que estuvieron en Robben Island, en la prisión donde estuvo Nelson Mandela, en los sindicatos, los campesinos, todas las historias, sean personas muy importantes, sean las guerras cotidianas, las luchas del día a día, son muy importantes para muchas veces, mismo en el futuro, cambiar la historia. Esto es importante porque, por ejemplo, hace poco tiempo se recuperó la historia de Winnie Mandela, la esposa de una de las esposas de Nelson Mandela, que fue fabricada como una mujer muy violenta y en realidad no era. Fue una fabricación de los secretos de Sudáfrica con el apoyo norteamericano. Y esta es una cuestión que yo creo, este es el último elemento que les quería contar, es que si nosotros miramos la cantidad de gente en el sur que es muerta por los capitalistas norteamericanos, franceses, ingleses, etc., es una cantidad absurda. Pero lo que más me impactó también en este filme, esta es mi nota, es cuando el segundo, después de Evo Morales, no me acuerdo el nombre, de Carlos cualquier cosa, el segundo candidato en las elecciones hace 15 años. Carlos atrás, Mesa. Mesa dice, no voy a reconocer las elecciones. Esto es lo que Trump está diciendo ahora, si pierdo, no reconozco las elecciones. Entonces hay aquí algo que, para los otros, si los poderosos ganan, las elecciones son buenas. Si nosotros no ganamos, las elecciones no son buenas. Hay que luchar, estoy de acuerdo con Estela, la lucha tiene que ser, y tiene que ser una lucha que vamos a, creo todos, los términos de la discusión. Que es muy importante mostrar cómo la democracia es las caras de los poderosos y la cara de los otros, que para los pobres no, nosotros vamos a decidir por ustedes. Y esto me impactó muchísimo, pero son las 2 cosas. Es la violencia que me hizo lembrar de Sudáfrica del apartheid, y disculpen la comparación, pero es verdad, esto era Sudáfrica del apartheid. ¿Y cómo es posible que no logremos expor esta violencia? Es decir, que no estamos construyendo una fractura abismal entre los poderosos que están en el Estado y los pueblos originarios de Bolivia. La cuestión es un hombre, una mujer, un voto, como lo está consignado, y que las personas pueden en realidad exponer su posición, sus opciones políticas. Y sobre todo creo que en nuestros países hay que volver, como usted la mencionaba, a cambiar el contenido del socialismo. El socialismo es una palabra muy buena, muy poderosa. Es una palabra que tiene varios contenidos, varias expresiones, y siempre nos la presentan como una imposibilidad, una incapacidad. Yo creo que eso es importante demostrar. Que todos, porque no podemos pensar el futuro. Hay que conocer los errores, pero los cambios. ¿Qué hizo Evo Morales en 14 años comparado con 150 años de independencia de Bolivia? Que son dos capacidades imposibles de comparar. 14 años no se pueden comparar con 150 años. Entonces, hay que pensar, creo que la cuestión de las memorias es en realidad todo un proyecto político, y por eso hay que ser muy cauteloso, no sé si dice así en español, recuperar las voces, porque eso va a ser, yo creo, uno de los instrumentos fundamentales, no solamente de resistencia, pero como Estela decía, de lucha, porque la lucha sigue siempre, y la solidaridad en el sur es fundamental, porque si estamos
solitos es mucho más difícil. Entonces yo creo que el movimiento de los no alineados, el tricontinental, el Foro Social Mundial son ejemplos de cómo logramos la lucha. Yo creo que la lucha, las denuncias que siguen contra Israel en Palestina, la liberación de Sudáfrica, todo esto son ejemplos de dónde ir, pero sobre todo de contar en el sur, porque el norte no va a estar con nosotros. Los progresistas del norte sí, pero los gobiernos jamás. Entonces, yo estoy muy impactada, muchas gracias. Lo que necesitan de mí, que es muy poco, pero lo que pueda hacer, voy a hacer, pero tengo que seguir contando en Mozambique, en Angola, en Guinea, porque estamos en el mismo mar sin barco y hay que crear un barco para ponernos dentro. Muchas gracias, Pilar, disculpa, pero no sé qué decir. No, gracias a ti, Paula. Yo creo que todos realmente nos que, como decía la compañera en el documental, no puede lágrimas de los ojos, ¿no? Entonces, agradecimiento la sesión, a ti, Pablo, por seguir tejiendo solidaridades, hermandades políticas y compañerismos, y a ti, querida Paula, por acompañarnos en el preámbulo de lo que va a ser el día 18. Te abrazamos y esperamos vernos pronto. Sin duda tengo además un tema que después lo conversamos. Entonces, muchísimas gracias a todas y a todos y estamos en contacto. Nuevamente, muchísimas gracias y, bueno, nos podemos retirar de la sala, querido Pablo. Estamos con la lucha en las elecciones. Pilar, toda fuerza. Estela, un abrazo grande, grande. Y dinos lo que está pasando, que nosotros vamos a seguir apoyando. Donde podamos, vamos a pasar el mensaje sobre la fuerza del pueblo de Bolivia. Muchas gracias. Hasta la victoria, compañeros. Siempre, hasta la victoria final. La victoria se organiza, la victoria se prepara, como nosotros decimos. Y sigue, y la lucha sigue. Chao. Chao.